Hola, gracias Clara por la introducción y a todos, todas por venir. Yo recién hablaba con Matías y con Daniela hace más de una década que no venía a las aulas acá, así que es un gusto, aunque yo estoy docente en otra parte de la universidad, es siempre lindo volver acá. Y además es lindo estos espacios donde se puede generar otro tipo de intercambio, ¿sí? Que a fin de cuentas muchos terminan siendo más nutritivos porque digamos, el programa es adaptable al debate en curso. Me invitaron en calidad de economista a como que me enfocara, pusiera el foco ahí, la teoría de Marx como economista, o con las ideas económicas. Marx no es economista, como no es sociólogo, como no es filósofo, y es todo a la vez. Hay una ruptura epistémica muy fuerte que produce Marx. De hecho, los padres de la sociología, así llamados, Weber, Durkheim, pero eso se lo dejaré en todo caso a Matías o a las que siguen, en gran parte es una gran respuesta a Marx. Pero ocurre una cosa parecida en la economía. En la economía, el marginalismo que aparece en el último tercio del siglo XIX es en gran medida una respuesta, un intento de respuesta para contrarrestar las ideas de Marx. Esas ideas, esa respuesta, ese intento de refutación que hizo aguas por muchos lados, y eso lo demostraron diversos autores y autoras a lo largo de la historia, es la base del pensamiento económico que hoy está constituido de manera hegemónica. Lamentablemente me toca representar una disciplina conquistada por la economía neoclásica, que son las ideas que normalmente siguen como neoliberales y que es lo que termina llegando a prácticamente todas las escuelas. Seguramente si tuvieron en la secundaria economía, vieron economía neoclásica, si tuvieron una materia de economía en la universidad, suele ser una economía neoclásica que está profundamente arraigada en un conjunto de ideas que pretende no tanto refutar a Marx como cambiar la cancha de lugar. ¿Y a qué me refiero? Bueno, entonces voy para atrás. ¿Qué aportó Marx? No en general, pues si no, esto no es una cátedra, sino es la enciclopedia misma, sino, digamos, cuáles son algunas de las directrices que nos sirven para pensar lo que aportó en su momento y que podemos traer hasta el día de hoy, porque ese debate que inició la economía para discutirle ya en 1870, hasta el día de hoy se sigue reponiendo como parte del debate. Marx se instala como economista leyendo a los autores liberales clásicos, ¿sí? Smith y Ricardo, que son los dos grandes popes. Y es interesante porque los liberales clásicos también consideraban dos o tres cosas que son muy parecidas, que Marx se da una vuelta al turno, que son muy parecidas a lo que va a entender Marx y que llamativamente son muy distintas a los que entienden el neoliberalismo. ¿A qué me refiero? Primero, que el capitalismo es un modo histórico de producción, ¿sí? La economía y la sociedad no se organizó de esta manera siempre así y por ende tampoco tiene por qué siempre organizarse de la misma manera. Esto que parece un planteo hoy reducido al marxismo, en realidad los liberales clásicos lo entendían de esta manera. Y tanto Smith como Ricardo planteaban que tarde o temprano el capitalismo iba a llegar a una fase de estancamiento. En uno y otro caso proponían salidas que entendían que podía llegar a resolverlo. Llamativamente una de ellas era la División Internacional del Trabajo, que nos colocaba los territorios de la periferia global, aquí mismo, como un espacio que permitía continuar el motor de acumulación en el centro, pero como un territorio de despojo. Marx entiende lo mismo, pero él le pone el título, bueno, no solo que es histórico y no tiene por qué durar para siempre, sino que además no tiene que durar para siempre, tenemos que pasar a otra cosa, tenemos que organizar la sociedad de otra manera. Y acá ya de entrada tenemos un punto de contacto con la introducción que sea clara respecto de la necesidad de pensar alternativas. No siempre fue así, no siempre fue dominante, no siempre fue hegemónico, y al día de la fecha, si bien es un sistema que tiende hacia la totalización, es decir, a ordenar el conjunto de las relaciones sistémicas, no es un sistema que logre controlar cada aspecto de nuestras vidas, porque si no, no habría resistencia posible. Pero ahí me pongo de leuciano, entonces no, volvamos. ¿Qué otra idea clave tenían los autores liberales clásicos que Marx retoma y le da una vuelta de tuerca y que desaparece luego con los neoliberales? La existencia y relevancia como actores que dan forma al proceso económico de las clases sociales. Para la mayoría de ustedes hablar de clases sociales puede ser que resulte una entelequia, o al menos lo es cuando hablo con el público de economía. Lo que existe, lo que aparentemente existiría serían los individuos, que además por otro lado en la economía, y esto lo ha criticado muy bien la economía feminista, suelen ser individuos varones blancos con todas las necesidades domésticas y reproductivas satisfechas. Al individuo clásico de quién le da de comer a Adam Smith, bueno, no se sabe quién le cocina a Adam Smith, pero él puede escribir tranquilo. ¿Por qué les digo esto? Porque también para los autores liberales clásicos
la disputa por la distribución del excedente resultante de la acumulación era la parte que le daba dinamismo en el largo plazo a la forma del capitalismo. Y esto Marx también lo entiende. Y he aquí lo que el propio Marx considera su propio aporte en este sentido. Digo, en las cartas Marx dice, este es mi aporte. No la existencia de las clases ni la existencia del modo de producción, sino el anclaje mutuo de ambas cosas. Que las clases sociales no existieron siempre así, ni van a existir siempre así, y tienen una relación directa con la forma en la que se organiza el sistema de reproducción a nivel social. Este es el aporte concreto que da Marx. ¿Qué quiere decir esto? Esto, entre otras muchas cosas, quiere decir, digo, hay una cantidad de debates que se abren con la idea de clase muy grandes, pero entre otras cosas lo que quiere decir es que hay un sistema organizado en torno a una división, que es de cierta manera tajante y sobre todas las cosas antagónico. Y esto, para que ya que estamos acá, y acá también se estudia filosofía, esto es lo que nunca pudo terminar de responder en esto Laclau. El antagonismo existe y Laclau dijo, bueno, está desenfocado, puede aparecer en cualquier lado, y sin embargo aparece una y otra vez anclado en la clase. Pero acá es algo que Laclau nunca pudo responder. ¿Por qué es que aparece una y otra vez ahí con mayor probabilidad? Y bueno, porque las clases sociales siguen existiendo. La clase social es una ruptura, ver la economía a través de las clases sociales es una ruptura ontológica y epistémica. ¿Qué quiere decir? No es que la clase social sea un agregado de individuos, sino que preexiste como unidad a los individuos, que pueden pasar incluso de una clase a otra. Hay fenómenos desplazados, que pueden ocurrir, como ocurre ahora, en pauperización hacia abajo, un fenómeno de desigualación, o puede ocurrir en algún caso del individuo exitoso que logra pasar y volverse un capitalista exitoso, y ese que nos muestran todo el tiempo. Fíjate Elon Musk, que logró no sé qué hacer en el garage, ¿no? Pero esto todo el tiempo se utiliza. Ahora, lo que se suele minimizar es este desplazamiento hacia abajo que ocurre una y otra vez en el capitalismo. ¿En qué consiste la formulación de las clases sociales según Marx? En una ruptura clave que es el fenómeno de desposesión, que tiene un momento originario y que se reproduce a lo largo del tiempo en la propia dinámica del capitalismo. Esta desposesión es de las clases sociales, o de una parte de las clases sociales, de los medios de producción y del control del proceso de trabajo. Estas son las dos características definitorias desde el punto de vista estructural de la existencia de clases. Hay unas clases, o un conjunto de clases dominantes, podemos incluso pulancianamente llamar bloque en el poder, que tiene control del proceso productivo de los medios de producción. Esas clases viven de apropiarse del valor que genera otra clase, que es aquella que no tiene medios de producción ni control del proceso de trabajo, y por ende debe utilizar lo único que tiene para poder ganarse la vida, y eso que tiene es su capacidad de trabajar. Esa capacidad de trabajo no es remunerada por lo que genera, sino que es remunerada por un alquiler. Te alquilo tu capacidad de trabajar y el producto que generes vos en esas horas, en ese tiempo de trabajo, me lo apropio yo por haberte pagado el alquiler de tu tiempo, tu capacidad de trabajo. Esta distinción es clave, y en esto es donde produce otra ruptura respecto de los liberales clásicos, que no podían terminar de formular una teoría del valor trabajo. ¿Por qué valen las cosas? ¿Sí? Hablaban, los liberales clásicos valen porque tienen trabajo social acumulado e incorporado. Claro, dice Marx, esto es cierto. El problema es que las cosas, ese valor que tienen incorporado, no es pagado a los productores, que son probablemente, si no la totalidad, la mayoría de quienes estamos aquí, que producimos y tenemos nuestra capacidad de trabajo como único activo, sino que es apropiado por la clase que es dueña de los medios de producción y alquila la capacidad de trabajo a la clase trabajadora. Esto es muy importante, porque la diferencia entre la potencia, lo que puede llegar a ser hecho, y el precio que se paga por eso, esa diferencia es la plusvalía, que en definitiva es traducida para ser en términos medibles como ganancia, y es el motor mismo del sistema. ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que acabo de decir entiendo que es válido hasta el día de hoy, pero no solamente eso, sino que a partir de esto Marx encuentra que la acumulación en el sistema capitalista se basa únicamente, o de manera privilegiada, por la búsqueda de sostener y maximizar la tasa de ganancia, es decir, el retorno que de alguna manera maximiza la diferencia de lo que invertí. Y este es el motor que define las principales actividades económicas en el mundo. Y si ustedes lo piensan hoy, esto sigue siendo cierto. Para todas las actividades centrales que definen la acumulación en una economía, están motivadas por la búsqueda de lucro o ganancia, no por las necesidades existentes, no para garantizar condiciones de vida, no por el bienestar de la humanidad. Esto significa que no existen actividades
en general o actividades económicas en particular que se hagan por alguno de estos motivos? No, para nada. Uno puede encontrar todo el tiempo. Seguramente muchas de ustedes hacen actividades solidarias que tengan que ver con aportar su propia capacidad de trabajo o para ayudar a reconstruir en un barrio que se inundó, se prendió fuego, para dar apoyo escolar, etcétera. Todas esas son tareas que pueden ser valuadas económicamente y que aportan a la reproducción social y sin embargo no están motivadas por la búsqueda de ganancias. Acá el problema es qué es lo que ordena la reproducción del sistema como tal. Y por favor les quiero que se pongan a pensar si ustedes pueden explicar si acá no se produce la electricidad, la energía, el abastecimiento de Internet para una necesidad bien actual, si es por la búsqueda del bienestar de la humanidad o por la búsqueda de lucro. Y creo que la respuesta sale bastante fácil. Entonces, esto es un motivo de continuidad en el tiempo. ¿Cuánto llevo, Clara? 10 minutos más. Todavía. Esa interrupción tuvo que ver con despertarles un poco, porque si no, se vuelve un monólogo mío. No, va a ser un monólogo de 10 minutos más, total. No solamente todo eso, digo, una que me salté y que es muy importante incluso para el derrotero posterior de la charla, que son todas las actividades que la economía feminista ha tematizado como tareas reproductivas o labores domésticas no remuneradas. Todo este cúmulo de trabajo que el capitalismo requirió de invisibilizar y no pagar es un fundamento para sostener la tasa de ganancia. Y esto me lleva a lo que quería ir, para que vean que no pierdo el foco. Marx no solamente determina todo esto, sino que además, digo, cuál es el origen de la ganancia, por qué valen las cosas, porque tienen trabajo socialmente valioso incorporado, sino que además identifica que hay un problema, y es, al tratar de maximizar la ganancia, o más bien la plusvalía, pero que es observada como ganancia, los capitalistas lo que tienden a hacer es tratar de reemplazar trabajo vivo por trabajo muerto. ¿Qué es esto? Invertir, reemplazar trabajo que es conflictivo, que siempre demanda vivir como la gente, no sé qué se les ocurre a la gente que quiere vivir dignamente. Entonces, ¿cómo hago para pagarle cada vez menos? Bueno, una de las formas es reemplazar ese trabajo por maquinaria, por equipos, ¿sí? Trabajo muerto, esto es trabajo acumulado en forma de bienes de capital. El problema es que en la medida en que esta tendencia se sostiene en el tiempo, lo que hace es aumentar la proporción de trabajo muerto respecto al trabajo vivo, pero la que genera ganancia plus valor es el trabajo vivo. Este problema central es la génesis en la comprensión de Marx de lo que va a llevar de alguna manera al derrotero último de una crisis terminal del capitalismo. La caída tendencial de la tasa de ganancia. Tendencialmente la tasa de ganancia cae. Y si la tasa de ganancia cae, tiende a cero, no va a haber capitalistas dispuestos a hacer nada y se va a paralizar. Se va a paralizar la actividad económica, no porque no haya necesidades, no porque no haya capacidad productiva, no porque no haya capacidad de organizarlo, sino porque no da rentabilidad. ¿Se entiende? Y esto es bastante actual, a mí me parece. Por supuesto, Marx encuentra que hay contratendencias a esto. Hay contratendencias. Una contratendencia tiene que ver con, una decía yo, es este reemplazo de trabajo vivo por trabajo muerto. Una tiene que ver con el aumento de las formas de plusvalía. Una de las formas de plusvalía es un poco la que expliqué recién, que es el aumento de la productividad, para ponerlo en términos simples, que es el aumento de la plusvalía relativa. ¿Qué significa esto? Si logro que mediante el aumento de la productividad se abaraten los bienes salarios, puedo reducir el salario que pago menos, pero alcanza para vivir más o menos igual, pero yo me apropio de una diferencia y logro ganar más o menos lo mismo o incluso más. Esta sería la forma eficiente. El problema es que esta forma eficiente nunca termina de resultar funcionando en el largo plazo, pero sobre todo las cosas no funcionan nunca de manera coordinada entre los distintos sectores productivos de una economía. Y esto es relevante, porque acá hay un primer problema de las contratendencias. Esto puede funcionar, pero tiene problemas de coordinación. El capitalismo es un sistema anárquico. Funciona tomando decisiones descentralizadas que una y otra vez chocan en sus intereses entre sí. Esto es un dato que parece ser actual también. ¿Cuál es la otra contratendencia? La otra contratendencia, no voy a explicar todas, pero una de las contratendencias que resulta válida o valiosa para entender tiene que ver con el aumento de la plusvalía absoluta. ¿Cómo se aumenta la plusvalía absoluta? Bueno, hay dos grandes maneras. Una es extendiendo la jornada laboral hasta el límite de lo tolerable. Ahí hay un límite concreto, son 24 horas al día. La lucha del capitalismo actual por reducirnos las horas de sueño. Estar permanentemente productivos, ¿sí? Esto es una contratendencia. En la medida en que no paramos de producir, el sistema logra seguir alimentándose pagando lo mismo por una jornada reducida. Otra forma es directamente reducir los salarios. Y esto también lo podemos ver. El aumento de las cargas o la sostén de las tareas que se deben hacer
pagando una remuneración cada vez menor. Esto también parece ser una tendencia bastante actual. Quiero que visualicen con este panorama general, hay más contratendencias, no me estoy metiendo, no estoy haciendo una exposición. Quien quiera ver texto canónico de la economía de Marx es El Capital, pero si no les gusta entrarle para lo maduro, pueden ir a otros textos previos, teoría del salario, teoría del valor del trabajo. Hay otros textos que ayudan a entender. No pretendía acá en 20 minutos cerrar con todo, quedan 5, bien claro. Lo que quería hacer era traer eso a la actualidad. Ustedes supongo no, pueden haber escuchado hablar de Thomas Piketty. Thomas Piketty fue el bestseller del año 2014, el libro más vendido del mundo, que fue un libro de economía, El Capital del siglo XXI. Piketty es para ponerlo así en confianza, un reformista bastante tibio, pero no deja de ser un tipo que labura muy bien. Y esto es importante, labura muy bien y nos ha ofrecido un conjunto de datos muy interesante. Y una de las cosas que armó él es el monitor de la desigualdad global. Y él lo que encuentra, su equipo, lo que encuentra, es que en la actualidad los niveles de desigualdad con los que estamos conviviendo son equiparables a la década 1820, es decir, cuando apenas se iniciaba el proceso de industrialización en el conjunto de Europa. Ya había iniciado en Gran Bretaña, había algunos despertares ahí en Francia, Bélgica y Alemania, pero todavía estaba destapándose. ¿Por qué le señalo esto? Porque en gran medida estas tendencias desigualadoras son el capitalismo en su máxima expresión. ¿Nos sirve Marx para entender ahora sí el capital del siglo XXI, la situación actual? Bueno, yo creo que sigue siendo muy actual no solo en la persistencia de las clases que han mutado a lo largo del tiempo, y uno hoy encuentra formas de la clase trabajadora que no son el proletariado industrial clásico descrito en algunos de los textos de Marx. Pero si ustedes van y leen el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, Marx habla como de 20 y pico de clases. La idea de que son solamente 2 clases tiene que ver con una lectura un tanto mecánica del Manifiesto Comunista, que es un texto de divulgación, es un folleto de divulgación escrito a las apuradas, que tiene mucho contenido muy interesante, pero tampoco se lo tiene que tomar como el texto final que explica todo. ¿Por qué señalo esto? ¿Significa entonces que hay muchas clases que hacen lo que quieren y que está todo bien? No. Lo que significa es que tenemos que prestar atención a que se aceptan y se pueden visualizar matices. La contradicción que se presenta en el Manifiesto Comunista es la contradicción máxima o última al interior del capitalismo. ¿Cuál es? Aquella apropiación de valor que hace una clase respecto de la otra. Y este es el fundamento último de un antagonismo irresoluble en el capitalismo. Esto es lo que dice Marx. Entonces, ¿la clase trabajadora ha cambiado? Claro, hoy, si hablamos solamente de la proletariado industrial, estamos hablando en la Argentina a menos de un tercio de quienes viven de su capacidad de trabajo en la Argentina, donde tenemos un 40% de la gente que trabaja en trabajos no registrados, cuenta propista, quien hace chándal. Ahora bien, tomando una idea que propone Antunes, un autor así, no se lo puede pensar como una clase que sigue viviendo de su capacidad de trabajo. Yo creo que sí. Esa clase trabajadora controla el proceso productivo y parece ser que no. Controla los medios de producción y parece ser que los centrales no. Si uno hace una estimación con datos oficiales para la estructura de la Argentina en los últimos 20 años, encuentra que el número de personas de la población económicamente activa de la Argentina que tiene empresas de 5 o más empleados, es decir, que tiene los medios de producción, al menos 5 empleados, estamos hablando de un taller, oscila entre el 1 y el 2% de la población económicamente activa. Si consideramos los sectores profesionales que pueden tomarse como profesiones liberales, que bueno, está bien, no tienen gran medio de producción, pero tienen cierta capacitación, tienen capacidad de controlar su proceso de trabajo de manera autónoma, depende del año, alrededor del 15%. El resto de la población económicamente activa, lo único que tiene es su capacidad de trabajar sin control alguno. Esto opera como un concepto que también nos legó Marx, que es el ejército industrial de reserva. Claro, si te dicen industria y lo único que pensamos es en la industria de la manufactura, nos quedamos cortos. Ahora, si empezamos a pensar como eso, como una masa que presiona sobre las condiciones de vida del conjunto del sistema y no son personas sueltas, podemos entender cómo eso opera a nivel global como un mecanismo de descenso de los salarios. Y si uno observa en los últimos 30 años a nivel global, los salarios han perdido participación en el ingreso total. Fíjense que parece tener que ver con conceptos de Marx. El debate actual, y ya pensando en que hay que ir cerrando, me anoté un montón de cosas y ni miré mi flechita, pero más o menos seguí lo que quería señalar. Quiero señalar 2 o 3 cositas rapiditas que me parece que pueden servir para pensar la actualidad, en todo caso las vamos a ver.
la idea de que hoy, un debate grande que hay, de que la automatización y la digitalización, el capitalismo 4.0 son una novedad absoluta que no tiene nada que ver con nada de lo que pasó antes, es claramente algo que se puede insertar dentro de esta explicación que di, las contratendencias del reemplazo de trabajo muerto, trabajo vivo por trabajo muerto, como forma de elevar la productividad. Hay un debate en torno al trabajo inmaterial, cómo medirlo, de acuerdo, eso es un debate de cómo medirlo, pero no significa que lo invalide a nivel teórico. Hay un texto que recomiendo mucho, que está publicado en Ideas de Izquierda y también está publicado en Cuadernos de Economía Crítica de Esteban Mercatante para este debate de automatización y digitalización. Muy bien resumido el debate, se los recomiendo enfáticamente. La idea de que el capitalismo necesariamente llega a una crisis y esas crisis se vuelven cada vez más cruentas hasta que el capitalismo encuentre la manera de desplazar la crisis. Gente, del 2008 para acá hemos vivido una crisis permanente a nivel global. Y esa crisis semipermanente no está terminando de encontrar resolución de salida. ¿Cómo se ha resuelto en otras oportunidades? O con grandes shocks de cambio tecnológico, pero que han venido acompañados de grandes shocks sobre nuestras condiciones de vida. Una cosa que suele no olvidarse, por ejemplo, quienes elogian el estado de bienestar y el capitalismo keynesiano de posguerra, es que esto se montó sobre la desaparición de vida, de millones de vidas, y la pulverización de las condiciones de trabajo de esas de millones de vidas restantes. Desde ese piso bajísimo que se estableció, fue posible lograr que la acumulación permitiera ciertas mejoras para más de una clase social. Entonces, ¿qué tenemos como perspectiva de salida del capitalismo? Esto que decía Clara, la catástrofe, la pauperización de nuestras vidas y luego una posible recuperación tenue a partir de eso. Bueno, hasta ahora no se nos ofrece algo distinto. Y esto es importante. El debate... ¿Me quedó algo? No, sí. Dos debates, con esto cierro, Clara. Que me olvidé de mencionar, uno que me olvidé de mencionar antes. La cuestión de esto de aumentar la plusvalía absoluta, le decía Gastón, me parecía, cuando hablábamos de armar la charla, muy importante señalar lo siguiente. Las ideas de Marx, no solamente que hay un montón de ideas que nos sirven por su actualidad para pensar hasta el día de hoy, sino que han motivado un montón de escuelas al interior del marxismo que lo han actualizado. Y a mí me parece importante poder leer distintos aportes o discusiones a partir de Marx y el marxismo y no pensar que están todas las respuestas ya cerradas ahí. Lo que tenemos ahí es una clave de lectura, una clave hermenéutica. Y esto me parece importante. La teoría marxista de la dependencia señala que una de las tendencias o dos de las tendencias que operan en nuestros territorios como formas de compensar la caída de la tasa de ganancia son, uno, la superexplotación de la fuerza de trabajo, que significa se le paga a quienes trabajan ni siquiera lo suficiente, no le pagan ni siquiera lo suficiente que necesita para reproducir su vida. Entonces lo que se paga es siempre por debajo y lo que hace una explicación bastante consistente de cómo a lo largo del tiempo en América Latina y el Caribe hemos vivido de manera persistente bajo niveles de pobreza a pesar de los aumentos de la productividad. Y el otro mecanismo que tiene el capitalismo periférico para lograr sostenerse o reproducirse como contratendencia en la caída de la tasa de ganancia es la apropiación de la renta del suelo. Esto, en América Latina y el Caribe, se ha visto como bajo la forma de lo que hoy son un montón de luchas contra el extractivismo. ¿Sí? América Latina y el Caribe ha funcionado desde su inclusión en el capitalismo histórico como un gran reservorio de bienes comunes para ser extraídos y puestos en valor en centros de acumulación. Esto me parece interesante porque explica también un poco la realidad con la que vivimos. Paro acá, pues si no, me mueve más. ¿Qué quiero dejarles como idea de cierre? Marx nos plantea una serie de ideas que tienen que ver con quiénes son los sujetos sociales, cómo se ordena el sistema, cómo se reproduce y cómo tiene una tendencia inmanente a la crisis. Ese conjunto de ideas me parece que sigue estando en pie hasta el día de hoy, a pesar de las novedades que muestra el capitalismo en los últimos 150 años, que no es el periodo Marx. Entonces ahí hay una potencia intelectual enorme de haber podido prever, no si va a ocurrir esto así o así, sino darnos las claves para poder entenderlo. Y yo creo que eso sí está bien. Gracias por la presencia. Bien, igual me diste mucho pie porque nombraste algo antes de tomar la cuestión de la jornada laboral y demás, que es el trabajo reproductivo o el trabajo doméstico no remunerado, o sea, quién le daba de comer a Adam, o cuán invisibilizado está aún ese trabajo.
Y en ese sentido, desde el marxismo se han hecho aportes, tanto a conceptualizar este trabajo, porque es desde los aportes de Engels y Marx que se plantea esto como un trabajo y propio del capitalismo, hasta todos los debates que se han dado, sea tomando los elementos de Marx o contraponiéndose a los mismos. Así que, ¿qué es el trabajo reproductivo? No es ni más ni menos que el trabajo que digamos que sostiene y que reproduce la fuerza de trabajo, que es digamos un elemento fundamental para la explotación capitalista. Por eso hablaba de que lo que hacen Marx y Engels es plantear este trabajo como propio del capitalismo. Yo aclaro que son puntas para profundizar el debate, porque es algo, o sea, empezás a estudiar, a leer sobre el trabajo reproductivo y se abre un mundo que en 20 minutos es difícil desarrollarlo. Así que yo, digamos que tiro algunas puntas que las dividí, digamos, en 3 momentos. Un primer momento que es eso, los clásicos, es Engels, que con sus aportes a partir del libro El origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado, ya en el prefacio a la primera edición, plantea que, según la teoría materialista, el factor decisivo de la historia es, a fin de cuentas, la producción y la reproducción de la vida inmediata. Pero esta reproducción y producción son de 2 clases. Por un lado, la que produce, digamos, los medios de